Bueno, en este comienzo de año ya le tengo. Gracias, David. A ver, si va para adelante. Sí, bien. Y desde las últimas reuniones. Sí. Las últimas veces que nos hemos reunido decidimos en el Consejo hablar sobre este tema, sobre el seguir al Maestro. Y este tema es muy difícil agotarle, por lo tanto, hay bastante que hablar de él. Y ahora que comenzamos el año, pues también es una buena manera de hablar de este tema, que precisamente lo que yo voy a traeros a vosotros es casi prácticamente que un recordatorio de lo que ya sabéis o que ya sabemos, pero que es bueno a principios de año tenerlo y proponerlo como una meta para este 2023. Bueno, pues es un asunto importante, no es un asunto trivial, aunque hemos hablado mucho y como digo, no lo vamos a agotar, el tema es bastante importante. No hace mucho tiempo, yo al compartir también desde aquí os propuse un ejercicio y el ejercicio consistía, que ahora no os lo voy a pedir repetir, pero el ejercicio consistía en que escribieseis aquello que os parece lo más importante o muy importante dentro de vuestra vida espiritual, de vuestra vida cristiana. Y todos hicimos ese ejercicio durante un minuto de ver qué era lo más importante. Pues bien, el seguimiento de Jesús de Nazaret es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestra vida, porque creemos que seguimos a Jesús porque Él previamente nos ha llamado. De modo que el seguimiento de la persona de Jesús no es otra cosa que una respuesta a algo que Él ya ha hecho, y es el de llamarnos, así como lo hizo con sus discípulos. Vamos a leer algún versículo de ello. Ven y sígueme, como le dijo al publicano. Estaba en el banco, ¿verdad?, de los tributos y le dijo a Mateo, ven y sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y así con aquellos que estaban también pescando, echando las redes. Ven y sígueme y te haré. Bueno, de esto vamos a hablar, del seguimiento de Jesús. Algo vital para todos nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, tan importante es el asunto que también tiene problemas importantes y de ello me gustaría identificarlo. Es un término que no quería utilizar. Me hubiera gustado emplear otro término o otra expresión que no fuera esa, la de la alienación de la fe cristiana. Esa que he puesto ahí con un asterisco, ¿verdad? ¿Qué es la alienación? Y no me importaría detenerme en esta expresión y que la entendiéramos todos bien, porque si no conocemos bien el problema, no vamos a entender bien la solución. De modo que me gustaría que entendiéramos qué quiero decir cada uno de nosotros con la alienación, en este caso de la fe. Pero apartemos esa segunda parte de la fe cristiana y nos vamos a quedar solo con alienar. ¿Qué es alienar una cosa? Yo estoy alienado cuando estoy enajenado. ¿De qué más forma yo puedo estar enajenado? Pues a veces por el efecto de las drogas. Las drogas hacen que mi mente, que mi persona esté alienada, enajenada. Alien, la palabra latina alien, es extraño. Así es que alienación es que hay algo extraño en mi mente que no me deja ser yo. Una persona en una secta está alienada, porque su forma de ser, su entendimiento, su personalidad ha sido sustituida por la de ese líder o esa secta o ese grupo. Marx, en filosofía, empleó mucho este término, alienación. Él dijo que el trabajador estaba alienado. ¿Y por qué el trabajador estaba alienado? Estaba alienado por el capital, porque trabajaba mucho y no para él. El beneficio no se lo llevaba él, se lo llevaba el capital. Y él decía que los trabajadores estábamos alienados. Y esa fue su filosofía, su tesis doctoral, a los 26 años. De modo que ya vamos entendiendo lo que significa la palabra alienar. Y cuando ahora me estoy refiriendo a la palabra alienar la fe,
¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué se está refiriendo José María Castillo en este libro que ahora os diré? Él está diciendo que a veces en las iglesias la fe se aliena. Y nosotros, los creyentes, estamos alienados. ¿Y a qué se está refiriendo él con este problema? Pues él dice que esta alienación se produce en nosotros siempre que la fe no comporta un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Un encuentro con Jesús. El seguimiento de Jesús, rectamente entendido, vence y supera la alienación de la fe. Por eso hay tantos cristianos alienados en una falsa religiosidad, porque son personas muy religiosas y practicantes en el mejor de los casos, pero no seguidores de Jesús. El seguidor de Jesús no consiste en mantener prácticas, ritos, ceremonias, observancias, etc. Consiste en... Se puede ser una persona muy piadosa y observante, pero andar a muchos kilómetros de distancia del verdadero seguimiento. No sé si hemos entendido entonces qué es estar alienado en la fe. Que a veces no seguimos a Jesús y seguimos observancias, ritos, prácticas que ellas nos parecen hacer seguir a Jesús, pero no es así. De tal modo que este hombre, José María Castillo, es un teólogo que yo sigo bastante, escribió este libro ya va por la 8ª versión, El seguimiento de Jesús. Y él viene a decir en él que el propósito de este libro, el centro, el eje y la clave de la espiritualidad cristiana es el seguimiento de Jesús. Bien, si hemos entendido ya el problema, el de la alienación de la fe cristiana, ¿cómo podemos evitarlo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra iglesia, dentro de mi vida espiritual, para que precisamente mi espiritualidad sea la adecuada según se proponen en los evangelios? Pues bien, para ello y para empezar con la lectura de la palabra, y más en la fecha en la que nos encontramos, quería proponeros leer el capítulo 2 de Mateo. Podéis abrir vuestras Biblias, versículos 1 al 12. Allí aparece en las versiones de Valera, y digo versiones de Valera porque sabéis que Valera, Reina Valera, hay diferentes versiones y que aparecieron una en el 1909, otra apareció en el 60, creo que hay otra apareció en el 95 y no sé si ya hay otra del 2020 o así. Hay diferentes versiones de Reina Valera y en todas aparece una palabra que ahí he puesto en negrita, esa corrección en negrita es mía, pero en todas aparece esa palabra y en ella es en la que quiero que mostréis atención. Bien, leo Mateo 2, versículos 1 al 12, Reina Valera del 60. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta ahí la palabra del Señor. Bien, unas versiones que no son las de Reina Valera, cuando hablan de Jesús, ponen pastor, algunas he puesto que ponen dominador, otras ponen gobernador, pero a mí me ha gustado, y por eso la he presentado, que Reina Valera siempre traduce guiador, porque de lo que os quiero hablar es del seguimiento de Jesús. Y Jesús fue más que nada guiador. Bueno, como os he dicho, quiero haceros esta presentación y como no se agota en varias exposiciones. En esta primera me he propuesto solamente hablaros de estos 3 puntos. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál es el propósito de seguir a Jesús? ¿Y qué condiciones tienen seguir a Jesús? Siempre como fondo nuestro año nuevo 2023, ¿verdad? Bueno, pues bien, ¿qué significa? ¿Qué significa seguir a Jesús? Ese diagrama es mío. A unos les puede gustar y a otros no. Pero allí empezó en la cruz y terminará en el reino, en la plenitud del reino. Mientras tanto, nosotros estamos ahí, seguimos a alguien diferente, que es el guiador, es Jesús. A veces la Iglesia en la historia de los tiempos ha subido y ha bajado, pero ahí estamos. ¿Y qué significa seguir? Viene este término del griego acólito, seguidor. Aparece 90 veces en el Nuevo Testamento. Y 89 en los evangelios. Y de esas 89 en los evangelios, 73 referidas a Cristo. Esto es solamente una estadística para haceros la idea de que este verbo seguir, donde más aparece es en el Nuevo Testamento y siempre referenciado a seguir a Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que a continuación os comento, que es en el seguimiento de Jesús donde encontramos nuestra identidad como cristianos. Dice el versículo de Hechos 11:26 que a los discípulos de Cristo por primera vez se les llamó en Antioquía cristianos, porque seguían a Cristo y allí se hacían discípulos al seguir a Cristo y allí obtenían este término, allí eran cristianos. De modo que podemos hacer aquí una implicación directa. Se es discípulo cuando se sigue a Cristo. O dicho de otro modo, quien sigue a Jesús es discípulo. ¿Y por qué digo esto de una forma tan tajante y severa? Porque ser discípulo de Cristo no es otra cosa, sino solo seguir a Jesús y con Él tener un encuentro personal. No es estar en una confesión, no es asistir a un culto a una iglesia, no es observar ciertos ritos, no es tener ciertas creencias, no es hacer ciertas declaraciones, clichés, en la mayor parte de los casos. No, eso no es ser discípulo de Cristo. Hermanos y hermanas, son estereotipos que muchas veces caemos los líderes de las iglesias en hacer a los miembros que crean y de esa forma no se sigue a Jesús, se sigue una religión, una confesión, unos ritos. Amén. Seguir a Jesús es tener un encuentro personal con Jesús. Seguir a Jesús implica, como dice ahí el término, mantener cercanía respecto de alguien que se está moviendo.
Yo sigo a Jesús a su lado, de cerca, pero voy con Jesús. Jesús no terminó su camino en la cruz. Jesús continúa su camino con nosotros en diferentes épocas y tiempos, llamándonos a cada uno en nuestro corazón, llamando a nuestra puerta. Y aquel que le abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el discípulo. Esa es la respuesta al seguimiento de Jesús y no otra. Cuidado, no caigamos en ese error. No nos alienemos en la fe. Tengamos claro en nuestro año esto bien presente, que significa decir sí a Jesús, que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús, otro error también claro es el de creer que este grupo seguimos a Jesús. Mirad, hay un versículo que lo comentan Marcos y Lucas, ahí está, Marcos 9, 38, 40, os lo he dejado ahí por si queréis verlo, y también Lucas 9, 49, 50, 49 al 50. Es un versículo no muy mencionado y no muy comentado dentro de las iglesias. Pero para mí que encierra y tiene mucho significado. Porque Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. En su mentalidad, solo aquellos que seguían al grupo y al maestro de una manera física eran aquellos que podían utilizar el nombre de Cristo. Pero Cristo les regaña y les corrige. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por lo tanto, también es otro error aquí vindicar el nombre de Cristo solamente exclusivamente para nosotros. No, en absoluto podemos hacer eso. Y ninguna confesión puede arrogarse ese privilegio. Decir, aquí es donde estamos los discípulos, los creyentes, los cristianos. Amén. Amén. Seguir a Jesús, y lo digo ya en conclusión, para entender claramente su significado, es creer en Él, adherirse a Él, comprometerse con Él y vivir en relación con Él y para Él. Eso y nada más, eso es seguir a Jesús. Amén. Eso en segundo lugar, ahora lo vamos a ver. Pero efectivamente, seguir a Jesús es tener solamente esa relación. ¿Entendido hasta aquí? El significado de seguir a Jesús. Amén. Bien, pues pasamos a ese segundo punto, el propósito que él mismo, Jesús el Maestro, lo dice cuando va llamando. Ahí he puesto un texto que también Mateo, Marcos lo comentan. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ahí tenemos llanamente y sencillamente el propósito. Os haré pescadores de hombres. Pero quiero solamente dedicarle 30 segundos a qué significado tiene. Pescadores de hombres en este sentido de captar a un incauto, a un inocente. ¿Ese es el sentido que tiene el término cuando Jesús está hablando: os haré pescadores de hombres? Porque yo soy pescador, no sé cuántos de vosotros sois pescadores, pero yo soy pescador. Y a veces pongo cebos, rapalas, vinilos, que los pobres peces incautos se creen que son de verdad, y lo único que estoy haciendo es engañarles. ¿Era Jesús esto lo que estaba diciendo? ¿Que iban a engañar a hombres? Por supuesto que no. Jesús no estaba aquí haciendo ironía. No estaba diciendo: vamos a engañar vosotros, os estoy eligiendo a vosotros, seguidme, para que vosotros engañéis también a otros. No, no era eso. Porque hace poco también hablábamos de la espiritualidad de Jesús y de cuáles eran sus valores del reino. Jesús, cuando entró en la sinagoga al comienzo de su ministerio, dijo él de sí:
de sí mismo decía, hablando también y recordando al profeta, haciendo las palabras del profeta suyas en su vida. Y él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el hombre que estamos buscando. Por supuesto que el Señor Jesús no estaba pensando en engañar, sino todo lo contrario, en dignificar al hombre, a la mujer. En rescatar, muy bonito ese término, rescatar, liberar. Amén. Esta era la tarea, este es el propósito y no otro del seguimiento de Jesús. No nos engañemos, porque si no, nuestra religiosidad vuelve a ser encerrada en clichés. Tenemos que ser pescadores de hombres, declarando los valores del reino, haciendo en nuestras vidas real los valores del reino, en la manera en que podamos. Esa es la tarea y ese es el propósito del llamamiento y del seguimiento de Jesús, y no otro. Así de sencillo. Y ya no canso más, voy a las condiciones. Las condiciones. Pero siempre a lo positivo, siempre hay algo negativo. El que algo quiere algo le cuesta. Cuesta. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fijaros, en la primera parte de esta frase, si alguno quiere venir, no solamente está hablando, y voy a retroceder para atrás, ahí, me vale eso, no solamente está hablando a aquellos que vivieron con él, sino también Jesús, o por lo menos en esta versión, en esta palabra, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, ¿cuándo? En cualquier momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando a nosotros directamente, hermano y hermana. Me está hablando a mí el primero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una pequeña reflexión sobre qué es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? ¿Cómo te niegas? La verdad es que yo no lo sé cómo tú te tienes, o tú te tienes que negar a ti mismo. Significa no casarte, no poner en práctica tus proyectos, tus ilusiones. No significa eso. ¿Estás conmigo, hermano y hermana? No, negarse a sí mismo, Jesús está pensando en otra cosa. Negarse a sí mismo es negar tu derecho o mi derecho a determinar de forma autónoma sobre mi vida y sobre nuestras decisiones. Hemos de poner en valor a quien seguimos, a quien decidimos seguir. En este caso, a Jesús y sus valores y al reino. Seguid primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás os será dado por añadidura. Amén. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que estorban ese propósito. Aquellas cosas que tú y yo sabemos que no están, y ahora empleo otro término parecido al de la alienación, que no están en línea, muy diferente al que hemos hablado antes, no están en línea con el propósito de Jesús. Para ello un ejemplo, y lo tenemos en el resto del Evangelio, son las palabras de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es un ejemplo, ¿verdad?
que podamos tú y yo decir eso también. Yo solo puedo decir que quiero poder decir lo que el apóstol Pablo decía. Tomar la cruz. Me acuerdo, y por eso lo pongo aquí, de este relato, de esta conversación, de este diálogo que Jesús tuvo con el joven rico, también declarado. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Efectivamente, ese encuentro le dio mucha pena, lo dice al principio. Jesús le amó, pero tuvo pena y compasión de este hombre porque estaba aferrado, estaba centrado en sus posesiones. Algo muy actual para cada uno de nosotros. Porque eso, ahí donde me veo, es yo el primero. A las seguridades que nos da el dinero, la sociedad del bienestar, nuestros seguros, seguro de casa, seguro de coche, seguro civil, ¿cierto? Pero Jesús vio que esas seguridades le sustituyen a él. Y a veces, cuando esas seguridades sustituyen a Jesús, entonces no le estamos siguiendo. No estamos tomando la cruz y la confianza de que Jesús es el que dirige, gobierna y controla nuestras vidas. Decía Pablo también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fijaros que este texto, estaba pensando sobre él, estos textos vienen en Gálatas y Filipenses. Algunos de ellos, dicen los eruditos, no sé por qué, fueron escritos antes que los evangelios. De tal modo que cuando Pablo escribió este texto, en Gálatas 2:20, este que aquí pongo, todavía los evangelios, esos evangelios, esa expresión que Jesús decía, esta, me estoy refiriendo, niéguese a sí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aún no habían sido escritos cuando Pablo ya escribió a los Gálatas este. De modo que esa tradición oral, aunque no estaba escrita en los evangelios, sí circulaba ya en la iglesia. Sí, Pablo la había escuchado. Él sabía lo que significaba, Pablo, el seguimiento. Y era antes que nada la renuncia a sí mismo y a tomar la cruz. Y por eso a los Gálatas escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que las condiciones de negarse a sí mismo y tomar la cruz, en aquellas cosas que nosotros sabemos, que son las que nos apartan de seguir a Jesús y de tener ese encuentro personal, porque esas cosas no están alineadas con los valores del reino. Esas son las cosas en las que nos hemos de focalizar. Amén. Cada uno de nosotros hemos de saber, porque Él es el que escudriña nuestro corazón. Yo mismo lo sé. ¿Cuál es la condición que tengo que tener, que tengo que entregar a los pies de Cristo para poderle seguir? Y si somos sinceros con el Señor, no andemos a tintas medias. O le seguimos o no le seguimos, pero no nos engañemos. Seguir a Jesús es seguirle de cerca, es tener una relación personal con Él. Y Él también dice, aunque no lo quiero anticipar, que venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Bueno, pues que así sea, que nos hagamos este propósito y que de verdad no caigamos en ese error de, como hemos dicho al principio, de alienar nuestra fe y que nadie nos engañe. Que seguir a Jesús lo podemos hacer teniendo una relación diaria y personal con Él. Algunas conclusiones que aquí os pongo y ya termino. El Señor nos llama a seguirle, pero nos acompaña y nos guía. Un seguimiento que se concreta en un encuentro personal con Él, que no debe de ser sustituido por confesiones, creencias, prácticas o liturgias. No nos engañemos. A través de la Biblia y también de otros hermanos y hermanas podemos conocerlo. El seguimiento de Jesús tiene un claro objetivo: comprometernos con los valores del reino de Dios que anunció, centrados en los más necesitados, en el hombre, en rescatar lo que se había perdido o lo que se ha perdido. Las condiciones son la renuncia a uno mismo y al mundo en aquello que estorba el caminar junto a Jesús. De modo que con estas conclusiones aquí acabo y me gustará seguir hablando de este tema y termino en una oración. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por vuestra atención. Y acabamos en oración. Señor y Padre nuestro, gracias por traernos hasta aquí un año más y estar en todo momento junto a nosotros. En este nuevo año que comienza, danos tu sabiduría y tu poder mediante tu Espíritu Santo para seguir con coraje a Jesús cada día, para no dejar por nada ni nadie nuestra relación con Él y como Iglesia a ser fieles testigos suyos. Aléjanos de aquello que nos impida seguirlo y tomar la cruz, primeramente de nosotros mismos y luego del mundo. Sosténnos con tu mano poderosa y guíanos para ser la Iglesia que deseas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. El Señor os bendiga. Me gustaría acabar con un corito, porque si no, parece que acabamos de una forma triste, ¿no? Un corito de ánimo, de empuje. He decidido seguir a Cristo. Fabuloso. Amén. Muchas gracias. Ponemos de pie, ¿no? He decidido seguir a Cristo. He decidido. Bajamos, sí, bajamos que me dejamos. He decidido